Día 25 de julio. Primeramente, lea en el libro de Isaías los capítulos 18 al 20. En ellos, Isaías continúa mostrando la inutilidad de confiar en las naciones. Los pueblos se agitan, forman alianzas y buscan protección en grandes potencias, pero Yahvé permanece soberano sobre la historia. Etiopía, Egipto y Asiria están bajo su gobierno. Sin embargo, en medio de los juicios aparece una extraordinaria esperanza. Pueblos antes alejados de Yahvé vendrán a adorarlo y serán incluidos entre aquellos que reciben su bendición. En el capítulo 18 encontramos que es uno de los textos más difíciles del libro del profeta. Está insertado en medio de varios oráculos contra las naciones, pero no comienza con la expresión masa, peso u oráculo, sino con la expresión hay, la misma expresión utilizada en el capítulo 17, versículo 12, estableciendo una posible conexión con el capítulo anterior. La descripción de una tierra más allá de los ríos de Etiopía y de gente alta y de piel brillante utiliza expresiones cuya identificación exacta no es sencilla. Probablemente el profeta se refiere a pueblos de regiones distantes al sur de Egipto, consideradas por sus oyentes como tierras lejanas. En medio del movimiento de mensajeros y naciones, Yahvé dirige una palabra a toda la tierra. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Capítulo 18, versículo 3. Todos deben mirar y escuchar. Mientras las naciones se agitan y buscan alianzas, Yahvé permanece gobernando. Dice el texto en el versículo 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. La quietud de Yahvé no significa inactividad. Él no está alarmado ni sorprendido por los movimientos políticos de las naciones. Desde su morada gobierna soberanamente y actúa en el momento determinado. Los pueblos pueden rugir como muchas aguas, enviar mensajeros y buscar aliados poderosos, pero la verdadera esperanza solo puede venir de la intervención de Dios. El capítulo finaliza con una extraordinaria esperanza. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión. Capítulo 18, versículo 7. Un pueblo distante vendrá a adorar a Yahvé. Aquellos que estaban lejos serán vistos llevando ofrendas al lugar del nombre del Señor. Después de su muerte y resurrección, Cristo ordenó a sus discípulos que fueran hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio. Personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación serían reunidas para adorar al Cordero. Nosotros mismos somos frutos de esta misión. La palabra salió, atravesó fronteras y llegó hasta nosotros. Demos gracias a Dios porque el Evangelio de Cristo nos alcanzó y ahora pertenecemos al pueblo que adora al Cordero. Isaías capítulo 19 presenta una sentencia contra Egipto. La profecía puede dividirse en dos grandes partes. Primero, Yahvé juzga y humilla a Egipto en el capítulo 19, versículos 1 al 17. Después anuncia transformación, cura y bendición a partir del versículo 18 hasta el 25. En la primera parte, el juicio alcanza todas las estructuras de la nación. Hay conflictos internos y opresión en los versículos 1 al 4 del capítulo 19. Los recursos materiales son afectados por la ausencia de las aguas del Nilo. Dice el texto en el versículo 5, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. La economía egipcia, profundamente dependiente del Nilo, entraría en crisis. También fracasa la famosa sabiduría de Egipto. Sus consejeros no pueden comprender lo que Yahvé está haciendo. Capítulo 19, versículos 11 al 15. Finalmente, aquella gran nación queda aterrorizada ante los propósitos del Señor en el capítulo 19, versículos 16 y 17. Sin embargo, después del juicio, el profeta comienza a repetir la expresión en aquel día, dirigiendo nuestra mirada hacia una extraordinaria obra futura de Dios. Habrá adoración a Yahvé en Egipto, capítulo 19, versículos 18 y 19. Los egipcios clamarán al Señor y Él les enviará salvación. Versículo 20. Yahvé se dará a conocer a ellos. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Versículo 21. El Señor herirá, pero también sanará. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará.
y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Versículo 22. Finalmente, pueblos históricamente enemigos aparecerán unidos en oración. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán a los asirios conjuntamente con ellos a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo 19, versículos 23 al 25. ¡Qué profecía extraordinaria! Egipto es llamado mi pueblo, Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Naciones enemigas son reunidas bajo la bendición de Yahvé. Cristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. En él, personas de todas las naciones son reconciliadas con Dios y reunidas en un solo pueblo. Por eso debemos anunciar a Cristo para la alegría de las naciones. El Evangelio derriba antiguas enemistades y reúne a pueblos diferentes en la adoración del único Dios verdadero. En el capítulo 20, Isaías concluye esta sección relacionada con Egipto y con Etiopía. El profeta muestra la insensatez de confiar en Egipto como protección contra Asiria. ¿Cómo podría Judá confiar en una nación que también estaba bajo el juicio de Yahvé? Isaías recibe la orden de representar simbólicamente lo que ocurriría con Egipto y Etiopía. Durante 3 años anduvo descalzo y despojado de su vestimenta habitual como señal profética de la humillación que sufrirían los cautivos. Entonces dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Capítulo 20, versículos 3 y 4. La humillación de Egipto debía producir un impacto didáctico en aquellos que habían depositado su esperanza en aquella nación. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para librarnos de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Capítulo 20, versículo 6. El problema de Judá no era simplemente político, era espiritual. Habían transferido a Egipto la confianza que debían depositar exclusivamente en Yahvé. Cuando nuestros refugios falsos caen, queda expuesta la fragilidad de nuestra confianza, dinero, fama, poder, influencia, gobiernos y estructuras humanas que pueden desaparecer rápidamente. Ninguna de estas cosas puede ocupar el lugar de Dios. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. Sabemos en quién hemos creído y nuestra confianza está depositada solamente en Cristo. Los refugios humanos caerán, las grandes potencias pasarán, pero quien confía en el Señor permanece firme. No deposites en los hombres la confianza que pertenece exclusivamente a Cristo.